¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la quinta lección de este segundo trimestre del año 2026. Cómo estudiar la Biblia ha sido el tema de esta semana, y la sección para hoy, una doble bendición. Como dije, estamos estudiando las maneras en que podemos estudiar la Biblia, cómo ella se convierte para nosotros entonces en un libro que nos alimenta, que nos llena, que nos transforma. Y hoy vamos a mirar entonces cuándo llega a ser ella una doble bendición para tu vida y la mía. ¿Cómo lograr que la Biblia entonces cumpla esta función tan especial? Lo primero que encontramos acá es que podemos estudiar la Biblia de diferentes maneras. Podemos estudiarla versículo por versículo. ¿Sabes qué te fue la forma que adoptó Guillermo Miller para estudiar la Biblia cuando él regresó de nuevo a la iglesia a la que pertenecía? Y sus amigos de farra entonces empezaron a criticarle. Una de las críticas más grandes que recibió es que la Biblia era un libro que se contradecía, que había contradicción dentro de ella. Y entonces él se propuso mostrar que tal cosa no era correcta. Y empezó a estudiar versículo por versículo. Y dice la historia que no pasaba de un versículo al otro a menos que hubiera comprendido perfectamente la enseñanza que el versículo que estaba estudiando tenía para él, y la importancia capital que tenía para mostrar el carácter de Dios. Y de esa forma, estudiando verso por verso, un día llegó a Daniel 8:14, y el resto es historia. Usted conoce todo lo que sucedió a raíz de este descubrimiento. Podemos estudiarla capítulo por capítulo. Usted puede estudiar temas específicos. Es decir, voy a ver qué dice la Biblia acerca del amor, acerca de la justicia, acerca de la ley, para comprender el panorama completo. Sabes que nunca puedo llegar a una conclusión de un tema a menos que haya comprendido perfectamente todo lo que la Escritura dice acerca de ese tema. No puedo agarrar un solo versículo para formar una doctrina, para formar una enseñanza, para creer que es lo que dice la Biblia, porque cometeremos errores. Cometeremos errores en la comprensión de la palabra de Dios. Podemos estudiar un libro completo, capítulo por capítulo. Podemos también estudiar con la ayuda de una concordancia o un diccionario bíblico. ¿Cómo es esto? Las concordancias nos ayudan a entrelazar los versículos. Usted quiere mirar cómo se concatenan un versículo con otro en los temas. Allí la concordancia le va a ser de gran utilidad. El diccionario le permite comprender algunas expresiones bíblicas, palabras bíblicas, conocer los lugares bíblicos. Y hay una forma más. Una forma que particularmente a mí me encanta. A mí me fascina porque nos permite crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es leerla alternando con la lectura de la serie del Gran Conflicto de Elena de White. Es decir, leer los 5 libros del Gran Conflicto escritos por Elena de White e inspirados por Dios a medida que vamos leyendo la Biblia.
¿Y cómo es esto, pastor? ¿Cuáles son esos 5 libros del gran conflicto? Pues vamos a irlo mostrando y vamos a ir diciéndote de qué parte a qué parte cubren allí en la escritura. El primer libro, Patriarcas y Profetas, va desde la creación o de un poquito antes de la creación, desde la rebelión de Satanás hasta la vida de David, hasta David. Profetas y Reyes, este libro va desde Salomón hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. El deseado de toda la gente va a cubrir lo que en la Biblia son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos agregar aquí en la lectura el libro El Discurso Maestro de Jesucristo y Palabras de Vidas del Gran Maestro, que también nos hablan, uno de el Sermón del Monte y el otro desarrolla las parábolas de Jesús. El cuarto libro, Hechos de los Apóstoles, que va a cubrir la vida de los apóstoles, el libro de Hechos y las diferentes cartas que los apóstoles escriben. Y el conflicto de los siglos, el quinto libro de la serie del gran conflicto, que por supuesto tiene que ver con el libro del Apocalipsis. De esa forma yo puedo profundizar en el estudio de la palabra de Dios, y al profundizar en ese estudio vamos a obtener como bendición, como resultado, un crecimiento espiritual muy especial, un crecimiento espiritual armónico, un crecimiento espiritual que nos otorgará la victoria. Pero recuerda que la sección es una doble bendición. ¿Y dónde encontramos esa doble bendición? Cuando nosotros entonces profundizamos en el estudio de la Biblia. Y la lección aquí nos recuerda que cuando yo quiero avanzar en una amistad con alguien, debo relacionarme. Lo mismo ocurre con el Señor. Entonces, ya lo hemos dicho en unas secciones anteriores, pero vale la pena repetirlo. Yo comparto lo que estoy enseñando. Yo comparto lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo. Lo comparto con otros. Y cuando yo le transmito a otros la verdad que estoy recibiendo, entonces esa verdad también se graba en mí. Esa verdad queda más fija en mi mente, más fácil desenvolverla. Creo que en unas secciones anteriores hablé de que hay gente que me dice: pastor, yo estudio la profecía de las 2300 tardes y mañana, me la explican y creo que la entiendo, pero se me olvida. Y mi consejo es: coméntala con otro, compártelo con otro. El curso de la fe de Jesús, cuando tú lo estás compartiendo, entonces estás aprendiendo tú mismo y vas desarrollándolo mejor cada curso que das. Así que cuando yo estudio la Biblia y la comparto, ella se convierte en una doble bendición. En una bendición para mí, que ya es doble, porque aprendo y fijo, pero se convierte en una bendición para aquellos con los que me relaciono, aquellos con los que interactúo. Cuando yo estudio la Biblia y profundizo en ella, yo me convierto en una bendición para otros. Así que es una doble bendición. La Biblia me bendice y a través de mi estudio logro que otros obtengan la bendición del estudio de la palabra de Dios. Me gusta mucho cómo cierra la sección. Nos cierra recordándonos que la vida cristiana es un maratón. No podemos cansarnos. Hay que avanzar y pedirle a Dios que nos ayude todos los días a crecer en el conocimiento del Señor, no solamente intelectual, sino del corazón. ¿Te parece que oremos para que eso ocurra? Querido Padre, gracias por esta sección. Danos sabiduría, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.